Estamos en estos días con una serie que estamos llevando. ¿Cómo se llama la serie? Vamos, sí se puede, sí se puede. Vamos, un poquito de memoria. Bueno, les voy a ayudar entonces dándoles el nombre de la serie. Un solo corazón. Donde estamos aprendiendo justamente a vivir en comunidad. Y justamente es por ello que vamos a tomar este tema muy interesante, que es aprendiendo, ¿no?, a vivir como familia, como comunidad. Quiero empezar diciéndoles, hermanos, que en nuestros días, en nuestra sociedad, las relaciones interpersonales mayormente el día de hoy vienen algo maquilladas de una cordialidad superficial. ¿Por qué digo esto? Porque los sentimientos de amistad muchas veces están encubiertos de intereses personales, tanto así que la calidad humana y la calidad comunitaria prácticamente se está extinguiendo poco a poco. Las amistades duraderas, las relaciones afectivas, aún los matrimonios, se están convirtiendo el día de hoy en relaciones muy frágiles, donde muy pocas veces hay compromiso, porque están unidos por lazos superficiales, y el genuino vínculo que los debería sostener, fortalecer, lamentablemente se está extinguiendo, como dije hace unos instantes. Es así como el día de hoy, allá afuera, el mundo, nuestra sociedad está construyendo esas relaciones interpersonales. Pero yo pregunto, ¿cómo deberían ser las relaciones dentro de la iglesia? ¿Cómo deberíamos relacionarnos dentro de esta comunidad cristiana? ¿Igual como en la sociedad o diferente? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál sería su respuesta? Claro que diferente, ¿verdad? Y es por eso que el día de hoy el apóstol Pablo, en una de sus cartas que le escribe a la iglesia en Galacia, él nos va a dar algunas pautas, algunas características de cómo ayudar a construir una comunidad dentro de la iglesia. Así que rápidamente vamos al libro de Gálatas en el capítulo 6 y ahí Pablo nos va a dar algunas pautas muy importantes. Gálatas 6 y vamos a leer del versículo 2 al versículo 5, ¿sí? Gálatas 6 del 2 al 5 y voy a usar la Reina Valera contemporánea como versión. Dice el apóstol Pablo: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse, porque solo respecto de sí mismo y no por otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Pablo empieza esta porción de las Escrituras mostrándonos, enseñándonos, revelándonos en primer lugar que hay una ley mucho más grande, una ley superior a la cual todos debemos estar sujetos, que es la ley de Cristo, dice el apóstol Pablo. Yo sé que más de uno de repente se estará preguntando, ¿y cuál es esa ley de Cristo? Indudablemente es el amor, ¿no? Y recordemos algunas palabras de Jesús. Vamos a Juan capítulo 13 y vamos a leer el versículo 34. Juan 13, 34. Jesús va a decir: un mandamiento nuevo les doy. La pregunta es: ¿y cuál es ese mandamiento? Que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Ámense también ustedes, unos a otros. Ahora, hermanos, los creyentes estamos llamados a construir una comunidad de amor, donde el amor sea el vínculo principal que una nuestras relaciones interpersonales. El amor es el signo de una vida comunitaria dentro de la iglesia. Y prueba de ello
es que vamos a encontrar expresiones que constantemente se están repitiendo en la Biblia, que a la vez nos están mostrando la vida de los creyentes en comunidad. Por ejemplo, vamos a encontrar expresiones como perdónense unos a otros, ámense unos a otros, confiésense los pecados unos a otros, oren unos por otros. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando todas estas afirmaciones en casi todo el Nuevo Testamento. Ahora, bajo este contexto, podemos deducir 3 afirmaciones básicas de Pablo en esta carta a los Efesios. Primero, la primera afirmación que podemos deducir, escuche usted, cumplir la ley de Cristo es aprender a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ahora, esta afirmación, ¿qué cosa nos enseña? Nos está revelando cómo debe ser nuestra vida de comunidad acá en la iglesia. Estamos en este mundo no para cumplir nuestros deseos y nuestros sueños personales. Estamos en este mundo para cumplir la ley de Cristo, que hace unos instantes nos revela la palabra, que es el amor. Cuando el apóstol Pablo dice, aprendan a sobrellevar los unos las cargas. ¿Qué entendemos por esa palabra, cargas? Esta palabra, vamos al original rápidamente, viene del griego bíblico varos o varos, que significa algo pesado, carga pesada, un peso, etcétera. En un sentido literal, esta palabra se refiere a un objeto muy pesado que puede llevar un ser humano. Y en sentido figurado nos muestra las diferentes situaciones difíciles, momentos trágicos o responsabilidades muy fuertes, muy pesadas que puede llevar una persona. Cuando la Biblia dice sobrellevar, nos da una idea más o menos así, de un hombre que está caminando hacia su hogar, pero está llevando con él una carga muy pesada, una carga o un saco de granos muy pesado que lo está llevando a su hogar para poder alimentar a su familia. Ahora, es tan pesada la carga que él lleva que apenas está avanzando y pareciera que el peso de la carga en cualquier momento lo va a mandar al piso, lo va a hacer caer, va a rendirse ante el peso de la carga que está llevando. A lo lejos, un hermano ve la dificultad que tiene este hombre y corre en su ayuda y levanta, recibe un poco del peso que está llevando este hombre y comparte con él la ruta, es decir, comparte con él el peso. Esto más o menos es la idea de lo que el apóstol Pablo nos quiere transmitir en este versículo bíblico. Al momento de compartir la carga, indudablemente el padre de familia se siente aliviado. ¿Por qué? Porque ya solo él no está enfrentando toda la situación, sino que está compartiendo el peso con la persona que le está en ese momento ayudando. Ahora, hermanos, escúcheme, hay veces que como creyentes vamos a atravesar circunstancias muy agobiantes, circunstancias muy duras en nuestra vida. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser de repente un accidente, un problema con un familiar, un hijo, el despido de un trabajo, un fracaso sentimental, familiar, matrimonial o cualquier otra circunstancia muy dura y muy difícil que muchas veces va a querer doblar el ánimo, la fe de la persona que está atravesando por ese momento. Y es el amor el que nos obliga a nosotros
a ser solidarios con aquel que está sufriendo, con aquel que está atravesando este momento difícil. Y es el amor el que nos empuja a ir en auxilio de esta persona. Y es eso justamente lo que nos está revelando el apóstol Pablo. Sobrellevar las cargas de los otros es también imitar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús fue el primero que asumió todas nuestras cargas. Él cargó el gran peso, que es el peso del pecado, el peso de nuestras miserias. ¿Para qué? ¿Solamente para hacernos libres? No, para que nosotros también lo hagamos con los demás. Vamos a 2 de Corintios capítulo 1, verso 4, y acá hay un lindo ejemplo que nos deja la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 1, verso 4, y esta vez lo voy a leer en la versión, la NTV, Nueva Traducción Viviente, porque nos da una claridad mucho más objetiva y clara que otras versiones. Dice esta porción de la palabra: Él nos consuela. Cuando dice Él, ¿a quién está refiriéndose? Al Padre, a Dios. Pero vamos a decirle, el Padre nos consuela en todas nuestras dificultades. Y esto es una realidad en la vida del creyente. Para que nosotros podamos consolar a otros cuando pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sabe usted, entiende usted lo que Pablo nos está diciendo en esta porción bíblica? Nos está diciendo simplemente que lo que recibimos de Dios no solo es para que lo disfrutemos y se quede con nosotros, sino también es para que podamos nosotros trasladarlo a los demás. El amor, la gracia, la misericordia, la compasión, las bendiciones que recibimos de Dios no deben quedar solo con nosotros. Debemos transferirlo a los demás y sobre todo a aquellos que lo necesitan, a aquellos que están en gran necesidad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Un ejemplo bíblico lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 11 del 27 al 30. Y no lo voy a leer porque el tiempo nos va a vencer. Lo voy a relatar ya en casa. Usted lo puede con más tranquilidad, lo puede analizar. Como decimos, puede usted disfrutar de esta porción bíblica. En Hechos capítulo 11, 27 al 30 nos narra una revelación, una historia, un hecho que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. La iglesia en Antioquía se da cuenta, recibe la información, recibe una noticia grave, triste, lamentable. ¿Cuál es esa noticia grave, triste, lamentable que recibe la iglesia de Antioquía? Que los hermanos de Judea, la iglesia de Judea, estaba atravesando por una situación muy difícil. ¿Cuál era? Había una gran hambruna. Ustedes saben que cuando hay hambruna no hay qué comer. ¿Y quiénes son los primeros afectados? Los niños, las mascotas, los animales, los ancianos. En línea general todos son afectados. Hermanos, y la iglesia no quedó exento de este problema. La iglesia empezó a ser afectada. Los hermanos no tenían qué comer. Había dolor, había sufrimiento y lamentablemente muerte. Entonces los hermanos de Antioquía, cuando se enteraron de esto, se conmovieron. Y ellos dijeron, no puede ser. Nuestros hermanos allá en Judea están sufriendo. Tenemos que hacer algo. Dijeron, vamos a orar. Sí, se pusieron a orar. Pero no solo se quedaron en la oración. Se pusieron de repente, como se dice, se pusieron en acción. Y dice que rápidamente se pusieron de acuerdo y hicieron una gran colecta a nivel de toda la iglesia,
donde todos los hermanos traían todo lo que podían, traían víveres, traían cosas, traían, al que no tenía víveres de repente hasta dinero, todo lo que podían. Hicieron un gran volumen de carga y con la ayuda de los apóstoles y misioneros se lo enviaron en auxilio de la iglesia de Judea, de los hermanos de Judea que en ese momento estaban pasando esta crisis. La Biblia no lo dice, pero imaginémonos, hermanos, de cuánta bendición habrá sido para los hermanos de Judea haber recibido alimento que venía para ellos. Y esto es justamente lo que Pablo nos está enseñando: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Aprender a que somos una familia que tiene que ser solidaria unos a otros en medio de las necesidades. Ahora, no espere usted que una iglesia hermana todavía tenga que pasar esta prueba para recién activar su espíritu solidario. Hermanos, hay formas prácticas de cómo poder hacerlo y de repente permítanme darles algunas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces nos enteramos que en la familia, en nuestra familia de fe, hay hermanos que han perdido el trabajo y muchos de ellos son padres de familia y no tienen recursos? Hermanos, es el tiempo de que el amor nos active. Es el tiempo de ir en ayuda de ellos con víveres. Si no tiene víveres, de repente una pequeña ofrenda que pueda ayudarlos, que pueda aliviarlos. De repente son personas que necesitan tomar decisiones importantes y qué importante es poder hacerle llegar un consejo de Dios, una porción de la palabra, o simplemente decirle: ¿sabes qué? Aparte del consejo te diré que estoy orando por ti, que él sienta que su dolor no pasa desapercibido en medio de la familia, que estamos con él, una ayuda emocional, una compañía, tantas formas de poder ayudar a aquel que sufre, hermanos. Y yo creo que esto es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar cuando dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿verdad? Número 2. Otra afirmación que podemos sacar de Gálatas 6, del 2 al 5, es que la siguiente: cumplir la ley de Cristo es mantener la actitud correcta cuando nos solidarizamos con los demás. A ver, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, simplemente Pablo nos está recordando que debemos guardar la actitud correcta cuando Dios nos usa para ayudar a los demás. El hecho de que Dios te use para ayudar a los demás, el hecho de que puedas hacerlo, hermano, créeme, no te hace más importante que los demás, ni te debe llevar a sentirte superior, ni te debe llevar mucho menos a menospreciar al que sufre, al que no tiene, al que está en necesidad. No, hermanos, eso sería una actitud incorrecta. Lamentablemente algunos a veces tenemos esa costumbre de pregonar a los mil vientos la ayuda que damos a los demás, como si estuviéramos buscando el aplauso, como si estuviéramos buscando el reconocimiento de la gente. Cuando Jesús nos enseña y cuando Jesús nos dice: recuerda que tu mano izquierda no sepa lo que está haciendo tu derecha. Es decir, guardar la reserva, guardar la discreción. Muchas veces para no hacer sentir mal a la persona que está recibiendo también la ayuda, o simplemente a aquel hermano que de repente no tiene para poder ayudar a otros también. Qué importante es esto. Pablo nos advierte sobre la tentación de sentirnos importantes cuando en realidad no lo somos, dice el apóstol Pablo. Porque lo que hoy haces tú por otro, mañana te lo devolverán, mañana lo harán por ti. Más bien aprende a dar gracias a Dios por la oportunidad que te da de poder apoyar a un hermano que está sufriendo. Y cuando lo hagas, hazlo con discreción, con la discreción debida. Pablo nos está
invitando a examinar y a cuidar nuestro corazón y ser agradecidos a Dios en vez de ir buscando y viendo quién dio y quién no dio. Porque eso se lo dejamos a Dios. ¿Qué les parece? Amén, hermanos. Número 3. La tercera afirmación que podemos deducir de Gálatas 6, del 2 al 5, de esta carta de Pablo, es la siguiente. Escuche, cumplir la ley de Cristo es aprender también a llevar nuestras propias cargas. Ahora, si usted es minucioso, se dará rápidamente cuenta de que acá hay algo que no está bien. Aparentemente estamos enfrentándonos a una pequeña contradicción. A ver, ¿cómo es esto, pastor? En el versículo 2 usted dice, los cristianos debemos sobrellevar las cargas unos de otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Sí o sí? Claro que sí, ¿verdad? Y ahora Pablo en el verso 5, 3 versículos más adelante, Pablo dice, porque cada uno debe llevar su propia carga. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es la nuez? ¿Por qué las personas o los creyentes o los cristianos estaríamos obligados a ayudar a otros si se supone que cada uno debe llevar su propia carga? ¿Cómo entender esta aparente contradicción que estamos notando en estos versículos? ¿Será realmente una contradicción? ¿Qué dice usted? No, ¿no? Muy bien, claro que no. Lo que pasa es que en la traducción al castellano, al español, muchas veces se utiliza la misma palabra, cargas, en los dos versículos. Pero si nosotros vamos más al original, vamos a ver que en ambos versículos Pablo va a usar dos palabras diferentes y que tienen incluso significados parecidos, pero en esencia diferentes. En el versículo 2, como les dije, para traducir cargas, Pablo va a usar la raíz griega baros, que significa, como dije hace unos instantes, algo pesado, una carga pesada que está llevando una persona. Pero en el versículo 5, la palabra traducida como carga no es baros, sino es portión, que significa, escuche usted, una obligación personal o una gran responsabilidad individual que no puede ser transferido a otra persona, no puede ser llevado por otra persona, sino solamente por la persona a quien se le dio esta responsabilidad. Todavía está un poco crudo. Muy bien, vamos a un ejemplo. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 8. Con un ejemplo creo que mejor lo entendemos, ¿verdad? Primera de Timoteo 5, 8. Pablo va a dar un mandato. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ¿qué pasa con él? Dice que niega la fe. Reina Valera, la tradicional, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, los que somos padres de familia, ¿cuántos padres de familia hay acá? Levanten la mano. Los que somos padres de familia sabemos que tenemos una responsabilidad individual, personal, delante de Dios. Es una obligación, una responsabilidad intransferible. ¿Cuál es esa obligación? De proveer a nuestra casa. Y esta obligación nosotros no la podemos transferir a otra persona porque es nuestra responsabilidad. Yo no le puedo decir, por ejemplo, a mi colega, al pastor Sevilla, pastor, por favor, encárguese usted de proveer a mi familia. No le puedo decir eso. ¿Sabe por qué? Porque el pastor Sevilla me va a decir, disculpe, pastor, esa responsabilidad es suya y Dios se la dio a usted. Ahí está un ejemplo de portión, responsabilidad personal. Ahora, otro ejemplo lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, y en otros versículos. Por ejemplo, cuando habla de la salvación es personal. Yo no puedo ser salvo por usted, ni usted puede ser salvo por su hijo, por su hermano o por su padre.
es algo personal, es una responsabilidad personal. ¿Se da cuenta? Pero también hay que reconocerlo. Es posible cumplir nuestra responsabilidad personal sin dejar de cumplir el ayudar a los demás, el llevar las cargas de los demás. Es posible hacerlo. No digas simplemente porque esta es mi responsabilidad, yo ya no me queda, ya no tengo, ya no debo ayudar a otros. Sí es posible cumplir con nuestra responsabilidad sin descuidar también la ayuda mutua a los demás, como dice la palabra del Señor. De repente, tengo que hacer hincapié de esto, porque también es importante, hermanos. De repente, muchos han tomado a veces de manera equivocada este versículo de Gálatas 6:2 y lo han entendido mal y hacen un mal uso de este mandamiento de sobrellevar las cargas de los demás. ¿Para qué? Para evitar sus propias responsabilidades y sus propios deberes. Y muchas personas se agarran de este versículo simplemente para dedicarse a buscar ayuda social, que el resto lo ayude, sin él poner la parte que le corresponde, el esfuerzo personal, el salir, el buscar, el enfrentar desafíos de la vida, sabiendo que no estamos solos, que tenemos el auxilio de Dios. El creyente es y debe ser una persona que no teme a los desafíos. ¿Sabe por qué? Porque nunca está solo, porque nunca va a enfrentarlo solo. Tiene la ayuda de Dios. Amén. Entonces, en conclusión, cuando Pablo nos está mostrando en estos versículos, pregunto, ¿cómo debemos cumplir la ley de Cristo? Aprendiendo a relacionarnos mejor. ¿Y cómo cumplimos la ley de Cristo? Según la visión del apóstol Pablo, sobrellevando los unos las cargas de los otros, manteniendo una actitud correcta cuando nos solidarizamos con los demás y aprendiendo también a llevar nuestras propias cargas. Amén.